Hoy voy a hablar de un tema de ginecología para variar, porque a veces hay algunas pacientes que me preguntan o llaman al consultorio, ¿el doctor también es ginecólogo o solamente atiende pacientes embarazadas? Yo obviamente también soy ginecólogo y hoy voy a hablar de un tema que son lo que se conoce como miomas, fibromas, leiomiomas. Todo eso es lo mismo y voy a explicar un poquito de qué se trata, cuáles son los síntomas y los tratamientos en vista de que es algo que ocurre con tanta frecuencia. Primero, ¿qué es un mioma? Es una tumoración benigna del útero o la matriz. Entonces, siempre decimos tumoración benigna. Lo que pasa es que la palabra tumoración, la palabra tumor, siempre está asociada a algo malo, a cáncer, a algo maligno. Entonces, a pesar de que el doctor diga es una tumoración benigna, la gente no le gusta escuchar la palabra tumor. Y si a uno le dicen, tienes un tumor benigno, pero no quiero tener un tumor, sáquemelo. Entonces, lo primero que me preguntan las pacientes cuando yo les digo que tienen un mioma o un fibroma, que es lo mismo, y les digo que es una tumoración benigna, me dice, sí, pero sáquemelo. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué es lo que hay que hacer? No hay que hacer nada. Sobre todo cuando se diagnostica y esa paciente no tiene ningún síntoma. Ya les voy a explicar de qué se trata todo esto. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, si la paciente tiene algún síntoma y el médico lo sospecha y lo diagnostica al examen físico y haciendo el ultrasonido, ahí se confirma el diagnóstico. Pero la mayoría de las pacientes no tienen ningún síntoma. De hecho, los estudios científicos han demostrado que hay mayor prevalencia o es más común en la raza negra. Las mujeres de la raza negra, cuando tienen alrededor de 35 años, alrededor del 60%, más de la mitad, tienen miomas. Y cuando tienen ya 50 años, alrededor del 80% tienen miomas. Imagínense lo común que es. En el resto de las razas no negras, no solamente los blancos, los hispanos, los asiáticos, el resto de las razas, la prevalencia es similar. Cuando las mujeres tienen alrededor de 35 años es 40%, que es bastante alta, y cuando tienen ya 50 años es 60%. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos hablando de números de 40, 60, 80, vamos a poner una media, un promedio de 50, 60. De cada grupo de mujeres, la mitad tienen fibromas. Es más del 50%. Entonces, cuando a una de mis pacientes yo lo sospecho al examen físico y lo confirmo con un ultrasonido y le digo, ¿tienes un fibroma?, se ponen muy nerviosas y lo primero que me preguntan es ¿qué vamos a hacer al respecto? Sobre todo cuando les digo lo que es un tumor benigno. Al escuchar la palabra tumor se asustan muchísimo porque creen que eso se puede convertir en cáncer. Creen que es una lesión premaligna, que un mioma o fibroma se va a convertir en un cáncer. No existe ese riesgo. Si bien es cierto de que existe el cáncer del útero, el sarcoma uterino, no sale o no se desarrolla a partir de un mioma, sino que son células del útero que se convierten en cáncer. Afortunadamente es muy poco común, o sea, es muy raro este tipo de cáncer. Pero lo que quiero que entiendan es que tener miomas no es un factor de riesgo, no es algo que aumenta el riesgo a desarrollar un cáncer del útero. Entonces el tener un mioma no es algo que me pone a esa paciente en una categoría de riesgo para tener un cáncer y por lo tanto eso no es un motivo para operarlo o para sacarlo. Ok, hay algunas veces pacientes que están considerando embarazos o a veces el diagnóstico se hace en el ultrasonido del primer trimestre. Cuando yo estoy viendo a una paciente por primera vez y en el embarazo y le hago su primer ultrasonido, le digo, felicidades, estás embarazada, además tienes uno o dos fibromas y los miden 2 centímetros y entonces se ponen muy preocupadas porque creen que entonces esto aumenta los riesgos para el embarazo. Creen que el mioma puede causar problemas en el futuro, pueden crear problemas o malformaciones al embarazo y no es así. La mayoría de las mujeres que tienen un mioma tienen un embarazo normal, sobre todo si el mioma está ubicado en la pared del útero y no tiene ninguna, digamos, influencia o no tiene presencia en la cavidad del útero. Entonces no afecta para nada ni el embarazo ni por supuesto la capacidad de esa mujer de quedar embarazada. No produce infertilidad tampoco. Entonces, no hay motivo para sacar un mioma si no está produciendo síntomas. A veces yo le digo a mis pacientes, es como, imagínate que tú te cortas el pelo cortico y la peluquera te dice, ay, mira, tienes una verruguita o tienes un lunar ahí en la nuca.
Uno no piensa, hay que quitarlo, porque hay que quitarlo, lo tienes ahí, ¿te molesta? No. ¿Te produce algún problema? No. ¿Eso es algo que tiene algún tipo de riesgo? No, entonces déjalo ahí, ¿para qué lo vas a sacar? Sobre todo porque la operación para sacar el fibroma es bastante invasiva y ya les voy a hablar de eso. Entonces lo mejor es dejarlo tranquilo. ¿Qué pasa? Si una mujer no tiene síntomas y tiene sus miomas, cuando llega la menopausia, que en la edad promedio es más o menos 51 años, entonces cuando el útero ya no está expuesto a los estrógenos, que son las hormonas que producen los ovarios, después de la menopausia no hay estrógeno o bajan los estrógenos, el útero involuciona, se hace cada vez más pequeño y los fibromas también. Entonces, si esa mujer tenía ciertos síntomas, después de la menopausia ya no los va a tener. O sea que la menopausia es la solución para los problemas ocasionados por los fibromas. De manera que muchas veces hay mujeres que ya tienen 40 o más de 40 años, que lo que queremos es hacer que esa mujer llegue hasta la menopausia, porque cuando pase por la menopausia mejorarán o se resolverán sus síntomas. Así que esto es como una especie de tratamiento natural para los miomas. ¿Cuáles son los síntomas que producen los miomas? Principalmente son dos. Dolor pélvico, que puede ser constante o puede ser aumentado durante la menstruación o dolor menstrual muy intenso, y el sangramiento, que puede ser irregular en cualquier momento del ciclo o puede ser un sangramiento menstrual muy abundante, al punto que a veces algunas pacientes están totalmente incapacitadas por el dolor, al punto que el sangramiento es tan abundante que pueden desarrollar anemia y requerir de transfusiones de sangre. Entonces, obviamente, esas pacientes que tienen síntomas severos, se les recomienda algún tipo de tratamiento. El tratamiento, hay varios tipos de tratamiento. Hay tratamiento médico, hay tratamiento quirúrgico y hay una cosa que se llama embolización de las arterias. Los voy a describir muy brevemente para no entrar mucho en detalle. Tratamiento médico generalmente son medicamentos para el dolor, medicamentos que pueden modificar la cantidad de sangramiento que viene con la menstruación o eliminar la menstruación, y por lo tanto estos medicamentos obviamente mejoran los síntomas. Tratamiento quirúrgico, que consiste en o bien sea sacar los miomas y dejar el útero en una paciente que quiere tener bebés, quedarse con el útero para poder tener bebés, o si esa paciente ya no quiere tener bebés, entonces sacar el útero, que es esa operación que se llama histerectomía. Y otro tratamiento que lo hacen algunos radiólogos, que se llama embolización selectiva de las arterias uterinas. Lo que hacen es colocar un catéter hasta llegar a la arteria que lleva la sangre al útero, que son las arterias uterinas de cada lado. Embolizarlas es colocarle una sustancia que lo que hace es bloquear la arteria, y al bloquear la arteria a ese útero no le llega sangre. Si al útero no le llega sangre, entonces sufre un infarto el útero, porque ya no tiene sangre, y entonces disminuye su tamaño, disminuyen los miomas y por lo tanto mejoran considerablemente los síntomas. Entonces estos son los tratamientos que se recomiendan en pacientes que tienen síntomas bastante severos. Algunas de mis pacientes me preguntan, ay doctor, ¿cuántos son y cuánto miden? Y yo generalmente les digo, eso no es importante. ¿Por qué? Yo he tenido pacientes que tienen un mioma pequeñito y tienen síntomas tan severos que necesitan una operación. Y he tenido pacientes que tienen muchos miomas y son generalmente grandes, y uno se asombra cómo esa paciente no tiene ningún tipo de síntoma. Entonces, la decisión se basa en los síntomas de la paciente, no se basa en el número o en el tamaño de los miomas. Muchas veces hay pacientes que me dicen, mídalo y vamos a chequearlo nuevamente dentro de 6 meses y dentro de un año. No es necesario, porque si lo que va a dictar la conducta que vamos a tener en cuanto al tratamiento es los síntomas de la paciente, no hace falta estarlos midiendo y estarlos contando. Cuánto miden y cuántos son, eso no es importante. No requiere de un seguimiento muy cercano. Así que es algo que se deja evolucionar, y por lo general, como les dije, las que necesitan tratamiento, se les hace el tratamiento, y las que no necesitan tratamiento o pueden bandearse con tratamiento médico, esperamos a que pasen por la menopausia y en ese momento se resuelve el problema. Espero que haya quedado más claro este tema de los miomas, fibromas, leiomiomas, porque todo eso es lo mismo. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, háganmela en los comentarios y hasta el próximo video.